Listo. Hola, hoy presentaremos el tema de Arendt y la banalidad del mal. Y hoy les presentaré mi equipo conformado por Carlos, Bernardo. César. y su servidor Julio. Y bueno, con este tema abriremos sobre quién es Hannah Arendt. Ella fue nacida por Joanna Arendt, que es su madre original, y fue nacida en Lindenlehmer el 14 de octubre de 1906. Ella nació en Alemania y posteriormente de nacionalidad estadounidense, y su religión es judía. También la privación de sus derechos como presidente de Alemania y judíos a partir de 1933. Hannah Arendt era una de las personas que tuvo muchos problemas en los momentos de las guerras de la Segunda Guerra Mundial por el hecho de los judíos y las matanzas que habían sobre ellos, por el hecho de que tuvo que mudarse a Estados Unidos y tuvo que irse bastante recorridos para que se pudieran retomar las cosas en su familia, como igualmente en su economía y también en su religión. A continuación le heredo la palabra a Bernardo. Hannah Arendt fue una socióloga y filósofa alemana. Hannah Arendt nació en Leiden el 14 de octubre de 1906. Su trabajo sociopolítico y pensamiento se considera uno de los influyentes en su campo de todo el siglo XX. De familia judía, Arendt sufrió en primera persona el auge del nazismo en Alemania y llegó a estar encarcelada. Tras esa primera experiencia decidió escapar primero a Francia y luego a Estados Unidos, donde se estableció definitivamente pese a no conseguir la ciudadanía hasta 1951. Otras obras de interés en su carrera sería, entre otras muchas, La condición humana de 1958 y Erikman en Jerusalén de 1963. Crónica del juicio al criminal de guerra Adolf Eichmann en Arendt. Realizó para el New York, donde acuñó por primera vez la polémica frase de la banalidad del mal. A continuación, mi compañero Carlos. la banalidad del mal. La banalidad del mal es un concepto que afirma que las personas son capaces de cometer grandes males o atrocidades y aparentemente son gente perfectamente normal. A lo que se refiere el concepto es que la banalidad del mal surge desde, en palabras de la misma Hannah Arendt, que las personas dejen de seguir su capacidad de pensar y opten por seguir una serie de reglas. A continuación, mi compañero César nos complementará la información. Bien, la banalidad del mal comenzó el 11 de abril de 1961 en el juicio en Jerusalén contra Adolf Eichmann, teniente coronel de las fuerzas nazi y principal responsable de las deportaciones masivas que acabaron con la vida de más de 6 millones de judíos y provocaron 15 millones de víctimas si sumamos las que sobrevivieron pero sufrieron el infierno de los campos de exterminio. El interés y la expectación eran máximos por todo, por la magnitud del delito, por la inmensa crudeza y gravedad de los crímenes, por el secuestro previo de Eichmann por parte de los israelíes el 11 de mayo de 1960 en Argentina, donde vivía bajo la identidad falsa de Ricardo Clement. Eh, Él dijo que era Adolf Eichmann, les dijo a sus capturadores. Lo retuvieron durante 9 días, lo drogaron, lo deportaron saltándose las leyes y tenían dos opciones, morir o ser juzgado en Jerusalén. Y tuvo las dos. Primero el juicio en el que fue sentenciado a la horca y así murió el 31 de mayo de 1962
en Jerusalén. A continuación les presentaremos un debate entre la idea de Hannah Arendt. Esta vez el debate será por equipos, donde mi compañero Julio y yo, Carlos, defenderemos a favor de la idea del pensamiento de Hannah Arendt y nuestros otros compañeros en contra. Abriré yo diciendo que el pensamiento de Hannah Arendt como tal tiene bastante lógica, pues se refiere a un alto pues mandante, pues el comandante en cuestión, pues no seguía su racionalidad, estaba cegado por seguir las órdenes de pues sus altos rangos, ¿no? Entonces lo que propone Hannah Arendt de que cualquier persona es capaz de cualquier atrocidad, simplemente omitiendo la capacidad de pensar y razonar las cosas, tiene bastante sentido y podría ser aplicable para cualquier persona, más allá de eso. Bien, ahora aquí mi punto. Yo siento que, por ejemplo, una persona que le guste matar no significa que esté obstruida por sus pensamientos, sino que al contrario, él lo hace conscientemente de sus acciones, pero él siente placer al hacerlo. O sea, no necesariamente es un impulso nada más, sino que puede ser como un afán o una excitación cada vez que hace ese tipo de actos. Compañero Julio. Sí, bueno, sobre lo que dice la teoría de Hannah Arendt, dice que no es ni monstruo, ni loco, ni enfermo. Directamente sobre la persona que dice que mató a los judíos y que cargó la culpa y lo ahorcaron, directamente no decían que tenían rasgos ni de monstruo, ni realmente parecía enfermo. Solo realmente parecía un motor que directamente solo hacía las acciones que le pedían hacer directamente por alguien más de su alcance, alguien más fuerte que él, y solo obedecía como si fuera adentro de su sistema. Nada más era un establecimiento básico que debería hacer una y otra vez para que directamente se desarrollara un tema dentro de él que tendría que hacerlo por el hecho de de las reglas que tenía que hacer para caber en esa sociedad. Compañero Bernardo. Sí, pero al momento de que como anteriormente, como dijo mi compañero César, que al momento de que tú matas, puedes sentir una satisfacción, pues, o por ejemplo, no sé, como si tú, como si a ti te mataron un familiar, por ejemplo, pero tú sientes la furia, la ira, entonces tú vas en contra de esa persona, pues, de que mató a tu familia, y tienes el pensamiento de ir contra él, pues, o sea, de asesinar o como en venganza, pues, y por eso tienes que como deshacer ese pensamiento, pues, de que podrás matar a la persona que mató a tu familia o ya sería otra cosa que estaría satisfactorio de que por fin tu familia ya descansará en paz por el motivo de que pues ya mató a la persona, ¿no? Ahí interferiría yo, porque, como decía Hannah Arendt, el mal, si es como tal un pensamiento o una acción que es extremista, pero nunca es radical. Lo único que podría ser radical como tal podría ser el bien. En este caso, como decías, vengarte de la gente que mató a tu familiar, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir ahí es que el bien como tal
ahí diferirían estos pensamientos, porque el mal no deja de ser algo que es extremista. Entonces, pues caería en ese mismo concepto de extremista, pero pues no dejaría de ser como ella dice, o sea, no estarías consciente de ello porque ya no distinguirías entre el bien y el mal. Entonces, más bien es como no estás difiriendo, ¿sabes?, entre ambas cosas, y por eso creo que sería algo que no daría pie a que sea algo de bien. Yo aquí intervengo porque, como dice Carlos, dice que no sabría si, no tendría capacidad de si fuera ya sea bueno o malo eso, pero, por ejemplo, cuando una persona hace en defensa propia, por ejemplo, un asesino lo quiere matar, obviamente, pero él lo puede hacer en defensa propia, o sea, eso es algo bueno. No necesariamente por matar tendría que ser malo, sino pudiera ser matar por necesidad de vivir. Eso sí, No, no radicalmente tendría que ser malo, o sea, sí puede ser penado, pero no sería malo. pues ahí ya entraríamos en otros términos porque ya se habla de política, y otras cosas, como Sí, por pero, ejemplo, ajá, como el caso más reciente que ha pasado, ya sabes, ¿no?, del ladrón de la combi. sí, Yo creo que todos lo vimos, ¿no?, de que pues nos querían robar y asaltar y lo que tú quieras, y terminaron masacrando a golpes y lo tiraron por ahí en la calle, lo dejaron literalmente sin ropa, ¿no? Entonces, pues ahí entraría lo malo, ¿no? Porque, o sea, por una parte entra el querer salvarse, ¿no?, de que no te roben tus pertenencias, de que no te lastimen, te estás defendiendo tú solo del agresor, ¿no? Pero pues, ¿hasta qué punto es bueno lastimar a una persona solo por defenderte, ¿sabes? O sea, literalmente al ladrón lo dejaron devastado, tirado en la calle, todo sangrado, moreteado. sí, pero también ten en cuenta que ese punto es muy diferente robar que matar. O sea, tú dices que hasta qué cierto punto sería bueno, pues hasta el cierto punto en el que ya depende tu vida. Pues, de hecho, ahí tiene un buen punto el César, pero también igualmente lo que dice en la teoría, Arendt, la creadora, dice que no declara exactamente que Eichmann, la persona culpable, entre paréntesis, odiaba a los judíos o quiso exterminarlos. O sea, no dio la explicación directamente racional o reflexionada sobre él. O sea, que directamente quería matar a los judíos. O sea, solo el concepto de la banalidad del mal, que era de ella, supone que era la gente normal que solo quería cometer atrocidades con sus actos, que realmente no pensaban bien sobre lo que estaban haciendo, solo, o sea, solo lo hacían. Ajá. Sí, pero no es que nada más solo lo hagan, sino que sí, el general obedecía las órdenes de sus altos rangos, pero sus altos rangos, o sea, ¿cómo, cómo, cómo propusieron esta idea de matar a judíos, a extranjeros básicamente, si ellos básicamente eran los más altos, o sea, nadie los ordenó que hiciera nada, ellos mismos lo hicieron, los demás solo seguían sus reglas. Pues Ok. sí, porque ahí entraría cada individuo, ¿no?, cada soldado Ajá. que se entregó por las personas, por su nación, por el movimiento más grande. O sea, eso ya estás hablando de cosas más fuertes que uno ya no puede controlar más que los altos rangos, o sea, ya los líderes mundiales, ¿no?, como por así decirlo. Exacto. Entonces, pues que ellos estén influenciando estas ideas, pues nada más hace que sigan las reglas, y por eso ya no difieren entre el bien y el mal y solo hacen lo que ellos les dicen. Pero aquí mi idea, o sea, no interfieren entre el bien y el mal, pero no difieren, perdón,
Pero, o sea, lo que yo me refiero, por ejemplo, Hitler, ¿cómo difirió si era bueno o malo masacrar a tantos judíos y personas? Eso ya es más complejo, pues ya se habla de un personaje que no estaba bien, no tenía bien claras sus ideas, o bueno, tal vez sí, pero no tenía un concepto pues del bien y el mal como tal. A lo mejor él se quería superior, pero él no lo veía como malo, ¿sabes? O sea, él lo veía como bien, porque eso es lo que es lo que él cree. Pues, Pero eso ya entra en ideología y eso ya no es como tanto concepto del bien y el mal, es más como otro concepto, ¿sabes? ya. Añadiéndole lo que dice mi compañero Carlos, lo que viene siendo solo añadirle un poco sobre el personaje, el Hitler, tenía racionalmente pensado lo que iba a hacer por el hecho de que desde niño lo corrieron de su propia escuela por el hecho de que no sabía dibujar y lo echaron por el hecho de que no sabes hacer esto y desde ese momento se volvió más jurídico con las personas, se volvió más exigente, se volvió más, no de manera mala, sino más maneras exigentes hacia las personas que les hicieran caso. Eso. Ok, Bernardo, ¿algo último que quieres agregar a la idea que acaba de decir Julio o Carlos? Bueno, sí, pero lo que digo mi compañero Julio de que lo expulsaban por no saber dibujar es porque ya sería ya de unas escuelas un poquito más exigentes, o sea, ya hasta para ese paso ya sabía qué dibujar y hasta es posible escribir. Entonces, por eso Hitler creció con esa mentalidad de que poder exigir a las demás personas, o sea, exigirlas más pues para que ¿cómo decirlo? Para que sean más como desarrolladas, por así decirlo, para que sean ya con un nivel ya un poquito más como quien dice, ya que ya sepan escribir o dibujar o hacer cosas que otras personas no. Por eso el Hitler, por eso estaba exigiéndoles ese tipo de cosas a las personas, pues. Ok, yo creo que ya nadie tiene algo que agregar. Yo creo que sería todo. Ok, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a mi compañero Julio, Bernardo, Carlos y su servidor. Y nosotros somos del grupo Sexto A. Muchas gracias. Gracias.